gracias en esta hora por permitirnos venir delante de ti en oración, reconociendo, Señor, que te necesitamos por encima de todo, que tú eres nuestra mayor necesidad, tú eres nuestro Dios, que como el salmista lo dijo, como el siervo brama o busca por las aguas, así clama nuestra alma, Señor, así clama mi alma por ti, día y noche. Nuestra sed y nuestra hambre debe ser por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu grandeza, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Es tu presencia y la relación contigo, Señor, la que nos llena. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, 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 Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo
más y más de ti y de tu amor, Rey. Tú el majestuoso, tú el poderoso, proclamamos tu grandeza hoy, Señor. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Majestuoso, majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Proclamamos tu majestad, Señor, tu grandeza, tu dignidad, tu loor, oh Santo Señor. Tú eres digno, Rey, de adoración, digno de exaltación, Rey poderoso, maravilloso y majestuoso, Rey de gloria, Rey de justicia, Rey de paz, Rey de nuestras vidas y de nuestros corazones. Tú eres majestuoso, tú eres poderoso, majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Proclamemos que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Señor, tú eres el Rey, te proclamamos. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Gracias, Señor, te damos porque tú eres Rey, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Señor. En ti nos gozamos, Rey. Ya dentro de poco, mi Rey, vamos a estarnos reuniendo como iglesia, Señor, y queremos ir poniendo en tus manos los cultos presenciales que se van a iniciar. Sabemos que ahora tú no moras en un templo hecho de mano de hombres, pero sabemos, oh Santo Señor, que donde tu pueblo se congrega, tú estás de una manera especial. Y ahora que empiecen a venir nuestros hermanos y personas que quieran conocerte, queremos pedirte que tú ayudes a cada uno de ellos a que puedan asistir conforme a tu voluntad, como un cuerpo, como un templo viviente para adorarte. En tu santo templo, como dice el salmista, te adoraré, te adoraré. El salmista dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa y te adoraré. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, de tu misericordia, entraré a tu casa. Entraré a tu casa y te adoraré. Y te adoraré en tu santo templo. Te adoraré en tu santo templo. Te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa. Jehová, la habitación de tu casa. He amado, oh Dios, y el lugar de las moradas de tu gloria he deseado, he deseado, oh Dios. Jehová, Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios. Y el lugar de las moradas de tu gloria he deseado, oh Dios. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, de tu misericordia, entraré a
deseamos, Señor, estar en tu presencia. He deseado, oh Dios, deseamos adorarte y deleitarnos en ti. Deseamos glorificar tu nombre, Señor, y no salir vacíos, oh mi Rey, después de que oramos. Ya tú nos has llenado de justificación y de salvación si hemos confiado en Cristo. Pero ahora queremos tener la llenura de tu Espíritu constantemente sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, llenos de tu palabra y de tu gracia, llenos de tu amor y tu bondad. Oh Dios, he deseado, oh Dios, he deseado, oh Dios. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Uy, está duro, este está sonando más fuerte. Gloria a Dios. Estamos compartiendo esta noche un tiempo de adoración, de oración, de alabanza al Señor. La verdad es que no sé si en estos miércoles que hemos transmitido hemos tocado este texto en este año, porque es un texto que nos habla sobre cómo orar y cómo pedir oración. Vamos a ir a Santiago capítulo 5 y vamos a leer los versículos 13 al 15. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15. Y vamos a estar abarcando desde estos versículos hasta el final del capítulo, pero la base nuestra va a ser estos 3 versículos. Santiago está después de Hebreos, que es la más grande de las cartas cercanas a Santiago. Una de las cosas que nosotros debemos aprender no solamente es que tenemos que orar y que nunca oramos tanto ni tan bien como debiéramos, sino que también tenemos que pedir oración. Y vamos a leer los versículos 13 al 17. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Creo que dije que íbamos hasta el 17, pero quedemos hasta el 15, 13 al 15. 2, 3 circunstancias para orar: afligido, alegre, enfermo. Afligido, alegre y enfermo. Sencilla la forma en que nos enseña Santiago. Está afligido, haga oración. Está alegre, cante alabanzas. Está enfermo, llame para que oren por usted. Y ese llame no es llame por teléfono, ni porque en ese tiempo no existía, ¿no? Es dígale a otro que ore por usted. El primer punto, si estamos o si alguno, esto es muy importante, Santiago está abarcando la vida de la iglesia. Entre vosotros hay alguno afligido, porque la mayoría de las veces nosotros mismos a veces no detectamos nuestra propia aflicción. Es decir, nos acostumbramos tanto a lo que estamos sufriendo que tenemos que recibir de otros la indicación o que nos hagan caer en cuenta que estamos siendo afligidos. Alguien diría, pero uno sabe cuando está sufriendo. Sí, pero a veces nos acostumbramos tanto a ciertos niveles de estrés, de tensión emocional, de conflicto, de dificultades, que aunque para nosotros sea normal, no
estamos bien, y otras personas sí lo notan por la forma en que hablamos, por la forma en que actuamos, por la forma en que estamos viviendo. Entonces la iglesia sirve para ello también. Es por eso lo importante de congregarnos y que, gloria a Dios, como orábamos hace un momento, este domingo vamos a empezar un proceso de reinicio de la congregación. Pero no es por simplemente estar dentro de un culto donde haya mucha gente, sino porque la relación los unos con los otros nos ayuda a identificar cuando estamos mal, especialmente por medio de aquellos hermanos que realmente quieren el bien para nosotros y que realmente son maduros en la fe. Hace mucho tiempo ya no lo pueden transmitir por televisión. En uno de los capítulos del Chavo del Ocho, uno de los capítulos del Chavo del Ocho era que don Ramón salía al patio de la vecindad y todo el que pasaba le decía, ¿está enfermo? ¿Está enfermo? Y él no creía que estuviera enfermo, pero tanto le dijeron que pensó que estaba enfermo. Aquí se trata de lo contrario. Se trata de que no se da cuenta que sí realmente está afligido la persona y los otros sí lo detectan. En el caso del Chavo del Ocho era que no estaba enfermo y los demás lo estaban haciendo ver como enfermo. La iglesia tiene que tener ese discernimiento dado por la práctica de parte de Dios, no como un don, sí claro que es un don del Espíritu Santo, especialmente a través de los creyentes, pero que no es como algo raro que se ve de vez en cuando y usted que tiene, no, sino que por medio de la práctica, por el ejercicio ejercitando los sentidos en el discernimiento, dice la palabra de Dios, por el estar lidiando los unos con los otros, empezamos a darnos cuenta cuando alguien, él no es así, él siempre es alegre y ahora está triste, o ella siempre es tranquila y hoy la veo como nerviosa, y empecemos por la guía del Espíritu Santo a detectar si estamos afligidos y acompañemos a las personas a hacer oración. Pensamos en todo menos en hacer oración muchas veces en nuestra naturaleza humana cuando estamos afligidos. Pensamos en quitarnos la aflicción de encima rápidamente. Si es una deuda, afligidos en el corazón porque debemos dinero, ¿cómo pago? Si es un conflicto, ¿cómo soluciono el conflicto con la persona? Y es cierto que debemos tratar de quitarnos rápidamente la dificultad, pero la mayoría de las veces lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor para que Él tranquilice nuestro corazón y nos dé paz en medio de la situación. Una de las características del cristiano, del creyente, de la creyente verdadera y verdadero, es que cuando tiene un conflicto y entre más grande se vuelve el conflicto, más busca al Señor en oración. Puede estar en medio de las dificultades. La película, creo que alcanzamos a ver la película de Torturado por Cristo de Richard Gumbran, y veíamos cómo él lo torturaban por orar, pero entre más lo torturaban, más oraba. Y es que el creyente lo necesita, entre más se aflige, más debe orar, porque sabe que si no se va a terminar rompiendo por dentro y se va a terminar derramando en aflicción y no va a poder con la situación. Entonces necesita orar y el creyente lo sabe. Entonces cada vez que más sufre, más ora, más pide al Señor, más habla, y entre más alegre está, más canta alabanzas. Cantar es orar, no como la mayoría decían, orar dos veces. Hace mucho tiempo escuché yo esa expresión. Realmente cantar es, si realmente lo hacemos para el Señor, sí es orar con una melodía, con un ritmo, con un acompañamiento musical, si lo tenemos, pero es decirle algo a Dios. Hay canciones para decirnos entre nosotros lo que Dios dice. Hoy, por ejemplo, ahorita hace rato estábamos cantando una que decíamos que proclamáramos la grandeza del Señor, majestuoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Nos hablamos entre nosotros, proclamemos su grandeza hoy. Y luego pasa a hablarle a Dios directamente, Jesucristo es Rey. Y hay canciones que se quedan solo en hablarnos a nosotros sobre la grandeza del Señor, pero eso también nos anima. Y hay canciones que suben, aunque en una parte o en su totalidad, a adorar al Señor, y eso también nos alivia. Y si tenemos algo que contar de Él, de la relación con Él, estamos alegres por algo que hemos visto de su mano sobre nuestras vidas en cualquier área, decírselo a los demás en canciones o decírselo directamente al Señor en canciones, da alegría y llena de gozo. Entonces el creyente también debe cantar. Una de las situaciones más graciosas que le deberían acontecer a un creyente, así no sea un cantante profesional como yo, que no lo soy, y como cualquiera y la mayoría de los creyentes en las iglesias, que no lo somos,
es que deberían pescarnos cantando solos. A veces nos pescan hablando solos, como si estuviéramos locos, de lo preocupados que estamos. ¿Por qué no nos pueden pescar cantando? Es más, orando. Yo recuerdo que hay personas que me han dicho, el pastor en que inicié en la iglesia en que inicié, tenía la característica de que él lo veía uno por ahí para arriba y para abajo cantando. Y en mi corazón y en mi pensamiento siempre veía yo las películas antiguas de aquellos hombres y mujeres que eran los protagonistas y se montaban en la moto y se iban cantando a la vida, a las mujeres, a las cosas según el mundo que tenían que cantarle, que eran los protagonistas. Y yo decía, ¿por qué no puede pasar igual con el creyente? Debería ser así, el creyente se monta en su moto, como en el caso mío que la tengo, o va a pie caminando, o se encuentra trabajando y está tarareando una canción de alabanza al Señor, está adorando al Señor con una canción que él se conoce, va por la calle y alguien lo ve, ¿para usted qué hace cantando solo? Ah, sí, es que estoy alabando al Señor. Debería ser lo más natural y lo más normal, porque todo mundo canta, aunque no cante. Y si nosotros tenemos algo de qué alegrarnos, debemos alegrarnos con el Señor. ¿Se dan cuenta que aquí lo que está diciendo es que entre la gran tristeza y el gran gozo, en medio de todo eso, todas las emociones que podamos vivir, tenemos que traerlas delante del Señor, hablándole en oración o cantándole con alabanzas? Pero no hay nada que no podamos traer delante del Señor para orar. Ni siquiera las tentaciones, ni las caídas en pecado son exentas de que nosotros las llevemos delante del Señor en oración. La Biblia dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si esa es la conciencia del creyente, tan pronto peca, así como lo más rápido viene a traer alegrías, así como lo más rápido viene a traer aflicciones, así también tan pronto cae en pecado, lo más rápido viene a traer ante el Señor su petición de perdón y su confesión de pecados. No hay nada que dejemos fuera del Señor, pero debemos, así como otros nos indican cuando nos ven que debemos orar, también nosotros debemos, si nadie nos dice nada, pedir cuando no somos capaces con la situación. Y aquí la situación es enfermedad. Versículo 14, ¿está alguno enfermo? Otra vez la palabra, entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hagamos un paréntesis ahí. Los ancianos de la iglesia son los mismos, según el Nuevo Testamento, pastores u obispos. Y siempre he dicho que la palabra anciano, y lo vamos a recalcar tal vez este domingo, dentro de una parte del sermón, tiene, aunque es la misma persona que el obispo y el pastor, tiene un énfasis especial. Es aquel creyente maduro en la fe que es ejemplar por cómo ha caminado con Dios y cómo sigue caminando. Deberían ser los de más edad, porque tiene más tiempo caminando con Dios. La palabra pastor es más el que da, alimenta, como alimentan las ovejas, con la palabra de Dios, enseñando y aconsejando y además y haciendo todo lo que tiene que hacer para acompañar a las personas en el caminar con Cristo. Y la palabra obispo significa supervisor, es el que más supervisa que las cosas estén bien organizadas y es más como un organizador, pero aunque sean la misma persona, son como énfasis en diferentes funciones de la misma persona. Y aquí ni siquiera habla de un anciano, sino de los ancianos. Llame a los ancianos de la iglesia. Lo ideal es que una iglesia tenga varios pastores, ancianos, obispos. Una iglesia local, en la medida que se necesite por el número de miembros y por la misma situación conforme ella se desenvuelve, debería tener pluralidad de pastores que caminen con sus diferentes atributos, complementen la labor pastoral. Y dice que los llamen a ellos, y pone ancianos, porque se supone que el anciano es el creyente ejemplar. Porque quiero desvincular el hecho, ya lo vamos a hacer, de que solo los pastores o ancianos, como dice aquí, puedan orar por la persona que está en aflicción o que está enferma, como en este caso. Inicialmente los pastores, dijo algún comentarista, o los ancianos, porque se supone que si ellos oran es como si toda la iglesia orara por ellos. Si a mí alguien me pide oración, especialmente algún hermano, y lo identificamos de la iglesia, lo normal es que yo le diga a los hermanos, por lo menos a los más maduros, aunque no sean oficialmente pastores, acompáñenme a orar por esta persona.
Si es ahí mismo. Si es intercediendo por ella a la distancia, pues por ella a la distancia, pero no es lo normal que el pastor se eche las cargas solo. Y esa es una gran dificultad que tenemos hoy en día con el individualismo que nos asedia en nuestra cultura, ha hecho que los pastores nos volvamos los llaneros solitarios. Entonces yo oro solo, yo aconsejo solo, yo enseño solo, y yo me quemo solo, porque termino echándome todas las cargas solo. Los hermanos acá en la iglesia, que ahorita en este tiempo más tuvimos que hacerlo, se dieron cuenta una vez más que como no podíamos conectarnos presencialmente, por el WhatsApp, por teléfono, si había una petición en oración especial, preferiblemente a todos, para que compartiéramos la oración por esa persona en esa dificultad, si me llegaba a mí. Y si era una petición más íntima o más delicada, pues solo a los más maduros que funjan como ancianos, aunque todavía oficialmente no sean pastores, que sean creyentes ejemplares. ¿Para qué? Para no cargarnos solos. Y por mi experiencia personal y por lo que he escuchado en la mayoría de personas de iglesias pequeñas, iglesias medianas, iglesias grandes, de todo tipo de iglesias, cuando el ministro se toma esa atribución, le pasa lo que le pasaba a Moisés, que se estaba quemando. Tuvo que decirle, porque era un pueblo muy grande, su suegro: no, Moisés, usted no atiende a toda la gente para consejería en ese caso, sino que distribuya a jefes de 50, de 100, de 10, de 20, y usted solamente encárguese de lo más complicado para llevarlo al Señor. De resto, ore por ellos. Y Dios capacitó a esas personas a través de una forma sobrenatural por medio del Espíritu Santo en ese momento, que no tenían todos el Espíritu Santo como hoy los creyentes, y los usó para que Moisés no se quebrara. Entonces se supone que son pastores, se supone que son ancianos, porque es como si toda la iglesia orara. Entonces, entre más oremos por la persona que tiene esta dificultad tan grande, mejor. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué sana, el aceite o la oración? o el Señor al que oramos, dijo alguien. Ni siquiera la oración sana, el que sana es el Señor cuando oramos a Él. Porque el versículo siguiente dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Ajá. Entonces nos damos cuenta que es cierto, Dios es el que sana a través de la oración, pero aquí utiliza la oración como el medio a través del cual Dios nos sana, pero para enfatizar que no es el aceite el que sana, sino la oración al Señor. Hay dos formas de ver este versículo del aceite. Unos han dicho, y así lo practican en las iglesias, que siempre que van a orar los ancianos de la iglesia, los pastores o los líderes o como se les llame en su congregación por alguien, hay que ponerle aceite. Así como a la moto, que hay que cambiar el aceite, que hay que ponerle aceite. Y lo usan, porque entienden, los que correctamente entienden que no es el aceite que sana, entienden que es un símbolo de la unción del Señor, de la gracia, de la presencia del Espíritu de Dios de una forma especial, que ellos esperan sea la que los sane cuando oran a Dios. Ese es un entendimiento sano aún, pero no todos lo entienden de la misma forma, y por eso no todos aplican el aceite. De hecho, algunos comentaristas han dicho: ¿por qué aplicar aceite? Que aquí no son los apóstoles, que siempre que oraban los apóstoles en la Biblia se ve que se sanaban los enfermos, así como cuando lo hacía Jesús. Si no es alguien que tenga el don de sanidades, como pasaba en Corinto, específicamente, ¿para qué le aplicamos algo que termina siendo lo que la gente vea como sanador, sin que realmente la persona tenga el llamado o la capacitación de Dios para sanar el que está orando? Entonces la gente termina agarrando eso como un agüero, así como la mata de sábila, hoy en día diríamos, o como la herradura, o como lo que sea. No se traiga el aceite y lo untamos por todos lados de aceite para que se sane. Entonces existe esa discusión. Claro, vuelvo y repito, los que lo hacen con el pensamiento de que el aceite no es mágico, que el que sana es el Señor, que simboliza la presencia de Dios, simboliza la unción del Espíritu Santo, de una forma sanadora, de una forma especial, aunque no es esa la forma como se entendía la unción en la antigüedad. En el Antiguo Testamento se entendía la unción, sobre todo era para capacitar a personas para un cargo especial, a los reyes, a los sacerdotes, los untaban de aceite, y a los profetas, pero no para sanar específicamente. De hecho, Cristo nunca untó aceite, según la Biblia. Entonces, pero si lo hacen, por lo menos no
aludiéndole el poder a eso, bueno, pero la mayoría de gente termina confiándose en eso. Cuando ven, aquí hay aceite, entonces existe ese peligro. Otros interpretan que el aceite viene a ser, si usted mira conmigo, el versículo 7 dice, capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos míos, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego cita en el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job. Entonces es una porción de Santiago donde nos está llevando a la práctica. ¿Qué hacer cuando estamos sufriendo? Debemos tener paciencia como Job, debemos soportar las dificultades, las pruebas y pasar el proceso. Entonces algunos han dicho, como el aceite en el Medio Oriente, en ese tiempo, era usado con fines terapéuticos para aliviar heridas. Algunos dicen que evitaba también la resequedad, otros dicen que también para las cuestiones de repelente de insectos y para otras cosas más. De hecho, si no recuerdo mal, fue una de las cosas que aplicó en la parábola que Cristo narró, el buen samaritano sobre las heridas de aquel que se encontró aceite para sus heridas y las vendó y todo lo demás. Entonces, si era un proceso terapéutico de la época, no existían los medicamentos que hoy tenemos, ni las inyecciones antitetánicas, ni nada por el estilo y todo lo demás, sino que ese era el proceso. Y si estamos en un capítulo, sobre todo en esta sección, después del versículo 7, donde se nos habla de llevar los procesos con paciencia, estaría hablándonos entonces de acompañar en el proceso de recuperación para ayudarle a ser paciente en medio de la dificultad a aquel que está pasando la enfermedad. Y si hay que ungirlo, lo ungimos. Sería como hoy en día, si hay que acompañarlo a tomarse las pastillas, a tomarse el tratamiento, a hacerse las terapias, todo lo demás, pues se acompaña y vamos orando por él para que se sane, o por ella para que se sane. Yo pienso que cualquiera de las dos formas, si no sé, esta segunda me parece más correcta. Y si alguien trae aceite y me dice vamos a orar, yo le explico esto y le digo el aceite no tiene el poder lo tiene Dios. Oremos, le ponemos el aceite, usted lo desea, pero entienda esto. Pero por lo general no lo hacemos precisamente para evitar que la gente termine, porque venimos de una cultura idólatra, de fetiches, de agüeros y de cantidades de cosas y terminamos añadiéndole poder a las cosas y no a Dios. ¿Sí? Es por eso que se ven tantas prácticas raras en medio de las iglesias cristianas muchas veces. Entonces ya no solamente es el aceite, sino que agarro la bolsa de agua y se la tiro, el chorro de agua, una manguera y se la tiro. Dios nos libre de caer en eso. No quiero burlarme, la verdad lo digo con dolor. Hay gente que hasta echa saliva sobre las personas o les tira trapos por ciertos textos bíblicos donde se habla de que los apóstoles sanaron con ciertas partes de sus que se desarrolló. El método de Dios es la oración y el acompañamiento de la persona que está en dificultad. Entonces la oración de fe, fíjese que no dice sanará, sino salvará al enfermo. Porque la sanidad es una especie de salvación, y aquí no está hablando de que salvaremos al enfermo orando por él, está hablando de la sanidad, pero como la persona se supone que es creyente, de medio de vosotros, dice de los creyentes, entonces se supone que debe ser una expresión física de su fe en Cristo para salvación eterna. Y el Señor lo levantará, fíjese lo que dice el versículo 15, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces me está diciendo que, como muchas veces la Biblia lo dice, uno puede enfermarse por una conducta pecaminosa. Entonces simplemente orar para que ya se sane y se le quiten los pecados, no, porque el versículo siguiente me conecta con una dinámica. El versículo 16 me dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces me está diciendo que cuando oro por alguien en medio de la iglesia, tienen que ser hermanos maduros, podemos utilizar algo simbólico, pero por lo general lo que tenemos que hacer es acompañarlo en su proceso con paciencia, orando por él para que se sane, pero al mismo tiempo aconsejándolo y buscando lo que él se ponga en un proceso de reconciliación con Dios si es que ha cometido alguna falta y confiese sus pecados. No se trata de orar para que le perdones pecados, oramos para que tus pecados sean perdonados y fuera, no, me está ligando con el siguiente versículo, que confiese. Entonces yo tengo que tener la capacidad de pedir oración cuando estoy enfermo para que oren por mí y al mismo tiempo estar dispuesto a confesar pecados. Yo recuerdo hace mucho tiempo una persona a la que yo tuve la oportunidad de predicar el evangelio hace muchos años,
y cuando se enfermó de una enfermedad terminal, yo creo suponer qué enfermedad era, pero decían que no sabían. Yo me hice al lado de la persona el día que estaba lo visité a la clínica y nunca había visto a alguien que hiciera como tantas señas con los ojos porque quería decir algo. Al final la gente que estaba alrededor, los familiares, no querían que dijera tal vez la enfermedad que tenía y le coartaron el que él contara. Pero he tenido y así falleció. Entonces me quedé con el desazón de saber que tal vez quería contar algo que le estaba pasando, tal vez quería confesar un pecado, una culpa, y a través de ese proceso no solamente quería que oraran por él, sino también quería reconciliarse con Dios. Y aquí ya no está diciendo que tiene que hacerlo un pastor, un anciano, sino que dice unos a otros. O sea que podemos también orar los unos por los otros, pero también podemos confesarnos los unos a los otros los pecados en esa dinámica de querer pedir oración y que nos ayuden a arrepentirnos y a restaurar nuestras vidas. Pero también he visto muchos otros que sí han dicho, que sí han hablado, que sí han contado y que en medio de su aflicción se han reconciliado con Dios o se han convertido verdaderamente cuando no eran creyentes. Entonces, para que seáis sanados, orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho y un justo es aquel que ha sido justificado por Cristo, porque pone de contraste a Elías, dice el versículo 17, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era un hombre que estaba fluctuando en sus emociones, que podía estar tan afligido y acongojado como también tan alegre y gozoso, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, no se nos dice que él orara en la primera ocasión para que no lloviera, pero aquí nos lo está revelando el Señor por medio del texto del Nuevo Testamento. Entonces nos quiere decir que cuando él dio la palabra de Dios para que no lloviera era porque había orado y Dios le había dicho que diera esta palabra en oración. Y luego sí se nos muestra en el Antiguo Testamento orando para que lloviera de nuevo. Y dice que él era sujeto a pasiones, y aquí no nos está diciendo que sea pecador, nos está diciendo más probablemente que es humano, que es frágil, y que tenemos que confiar en que no solamente el pastor o anciano, como dice al principio, que representa a toda la iglesia, sino que cualquier hermano, por frágil que sea, ore por mí. Y debo aprender a pedir oración cuando la necesito, aunque sea una persona que no sea tan experimentada en el Señor. Claro, si es algo muy fuerte, sobre todo que tengo que confesar un pecado, pues tengo que buscar una persona más madura, para que no cargue yo con algo muy fuerte a alguien que tal vez está empezando en el Señor. Pero debo aprender a pedir oración. Hermanos, nosotros somos a veces tan duros de corazón como creyentes que no oramos y mucho menos pedimos que oren por nosotros. Cuando usted mira todo el Nuevo Testamento, Pablo a cada rato pedía que oraran por él. Alguien diría, pero ¿para qué si Pablo sabe orar? Y es un hombre que ora por todos y Dios lo usa, porque todos necesitamos que oren por nosotros. Hermanos, si alguno, dice el versículo 19, de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error del camino, de su camino o de su vida, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que seamos instrumentos del Señor orando por los otros. No solamente oremos, no solamente pidamos oración, sino también oremos por otros para que Dios nos use para restaurar sus vidas, para que se solucione su problema temporal, pero también para que Dios nos use para restaurar su relación con Dios, que eso es lo más importante. Bueno, ¿de qué nos sirve que alguien nos pida oración, que ha sido creyente? Nosotros oremos por él, se sane si está enfermo, que es el caso acá, o se le quite el conflicto tremendo que tiene, o la dificultad tan grande, o la necesidad tan tremenda, y resulta que se aparta de Dios y no camina con él. No es muy lógico. Fíjese que la Biblia siempre nos lleva, si venimos por algo externo, hasta lo interno. No nos podemos quedar en lo superficial. Tenemos que buscar caminar cada día más fielmente con Dios. Entonces es aprender a orar en todo tiempo, por todo, pero también aprender a pedir oración a cristianos maduros en la iglesia y a creyentes sencillos, pero que Dios puede utilizar grandemente, y a prestarme yo también para orar por otros, para que Dios me dé el privilegio de ver a otros restaurarse en su salud si está enfermo,
o en su dificultad, pero sobre todo en su caminar con Dios. Orar, pedir oración y orar por otros. Ese es el tema de hoy. ¿Qué tal si precisamente le pedimos al Señor que nos dé esa humildad, esa sencillez para aprender a orar en todo tiempo y a aprender a pedir oración? Señor, te damos gracias en esta noche, porque sabemos, oh Rey, que nuestro corazón nos engaña muchas veces, haciéndonos creer que solos podemos hacerlo todo. Y te damos gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos recuerdas que no es solos o no por nuestras fuerzas, es como nosotros podemos lidiar con nuestras dificultades y con nuestro propio corazón. Somos responsables, es cierto, pero nuestro propio corazón, aún ya transformado por la obra de tu Espíritu Santo, sigue siendo tentado y es susceptible de volver atrás en el caminar contigo, y obviamente nosotros seguimos sufriendo aflicciones, así como experimentando alegrías en este mundo, incluso de una forma tan tremenda como enfermedades que nos postren o como necesidades que nos incapaciten para realizar cuestiones fundamentales para nosotros y nuestras familias, o conflictos que nos hagan disminuir la posibilidad de desarrollar nuestra vida de forma normal. Y de verdad, Señor, no podemos quitarnos la enfermedad solos, no podemos quitarnos el conflicto ni cambiar los corazones que están en conflicto con nosotros por nosotros mismos. No podemos, oh Santo Señor, conseguir nosotros solos las cosas que necesitamos si es que tenemos necesidades físicas, económicas, así como necesitamos de gente que nos atienda en la enfermedad, que se asocie con nosotros en medio de la necesidad para poder trabajar y generar ingresos, que termine el conflicto y que se reconcilie con nosotros. Necesitamos que tú muevas esos corazones y que tú capacites el nuestro para conseguir todo ello. Se nos olvida, oh Santo Señor, y queremos ir a las personas o a las cosas y cambiar por nuestras propias cuentas las circunstancias y las personas antes que ir a ti en oración y venir a pedir oración. Esa es la otra cosa, Señor, que se nos olvida mucho. Queremos cambiar las personas y las cosas sin orar por ellas, pero también queremos cambiarnos a nosotros mismos con cosas que realmente no somos capaces, sin pedir a otros que oren por nosotros, nos aconsejen y nos ayuden en nuestro caminar con Cristo. Perdónanos, Señor, cuando somos así de egocéntricos, la mayoría de las veces, y espero que así sea, Señor. Como creyentes no lo hacemos a propósito, sino queriendo ser responsables, pero sutilmente, Señor, nos vamos volviendo individualistas, no pidiendo ayuda cuando necesitamos ayuda. Ayúdanos, oh Señor, a pedir ayuda. Tanto el que da ayuda como el que la pide deben ser guiados por ti. Y el que la pide debe saber ser humilde, y el que la da, Señor, debe saber ser humilde y darla en tu nombre, porque es en tu nombre que oraron los ancianos, de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 5, en el nombre del Señor, no por el aceite, sino porque en el nombre del Señor, por la fe en Cristo, por la obra tuya, confiando en tu soberana providencia, a través de la oración se sana el enfermo, se salva el enfermo, se restaura la vida, Señor. Es en tu nombre, Señor, con humildad que debemos acudir a quienes nos piden oración. Y perdónanos, oh Santo Señor, cuando personas nos piden oración y no oramos por ellos. Perdónanos cuando se nos olvida y lo echamos en la última parte de nuestra agenda, orar por aquellos que nos han pedido oración. Abren sus corazones, se humillan y humildemente reconocen sus dificultades, sus problemas, sus fallas internas, sus conflictos, sus temores, sus pecados, sus tentaciones. Y nosotros, Señor, no las ponemos inmediatamente delante de ti. Muchas veces se nos olvida hacerlo. Perdónanos y ayúdanos a orar por aquellos que nos piden. Con confianza, con fe, con satisfacción en ti, sabiendo que tú contestas la oración como le contestaste a Elías, sin pensar que tenemos que ser los más fuertes, los más grandes, los más maduros, los más poderosos en el reino de los cielos como creyentes para que tú nos contestes. No, Señor, sujeto a pasiones era Elías y tú le contestaste. Así como era
frágil en muchas ocasiones emocionalmente, también y apasionado con ciertos conflictos que podía sufrir en medio de las circunstancias, también se apasionaba contigo en oración para que tú resolvieras sus circunstancias y sanaras su corazón y restauraras su vida y contestaras para tu pueblo, Santo Señor, en esa época la necesidad que ellos tenían. Ayúdanos a ser así apasionados contigo, Señor, de orar a ti y de orar a ti por otros. La humildad es algo que definitivamente se nota en todo este pasaje. Sufrir pacientemente significa orar a ti en todo tiempo, cuando estamos sufriendo, pedir oración a otros para que oren por nosotros cuando estamos sufriendo y orar por otros cuando están sufriendo, Señor, porque podemos nosotros ser los próximos que tengamos que pedir oración. Ayúdanos, oh Santo Señor, dirígenos, oh mi Rey. Y te pedimos, oh Santo Señor, precisamente que otros muchos estén siendo movidos por ti a orar por nosotros y por las iglesias que van a ser abiertas este domingo, que ya algunas fueron abiertas en otros municipios del área metropolitana de Bucaramanga, y que todo el lugar donde se estén abriendo negocios y diferentes actividades económicas sean guardados por ti, sean dirigidos por ti, sean responsabilizados por ti, Señor. Es una responsabilidad grande y como iglesia, Señor, entendemos a quienes quieren seguirse guardando o protegiendo y no quieran venir, pero también entendemos que quienes no lo quieren hacer y quieren venir, tenemos que servirles de guía y ser responsables con ellos, cuidarlos, oh Santo Señor, como se debe hacer en este tiempo, pero también al mismo tiempo recibirlos conforme a tu voluntad y conforme se pueda hacer en este tiempo para que puedan tener comunión más cercana los unos con los otros, Señor. Yo te pido por aquellas personas que no han venido a la congregación, a la Iglesia Bautista del Buen Pastor, y no han ido a otras congregaciones y que en este tiempo están también deseosas de congregarse y que van a asistir. Y que tal vez, Señor, solo tú lo sabes, en este tiempo precisamente las personas que más lleguen, y así te pido que así sea, si es tu voluntad, sean predominantemente personas que nunca se habían congregado, que nunca habían buscado de ti en una iglesia, que nunca habían pedido oración, como nos dice Santiago capítulo 5, que nunca habían pedido que los ayudaran a restaurar su vida, que nunca habían confesado sus pecados delante de otro para que los aconsejara, que lo puedan hacer ahora, Señor. Que tú pongas tu mano, Santo Señor, sobre todos aquellos, oh mi Rey, que están necesitando tanto de ti, y que no solamente en este tiempo hayan sido por ti tocados a través de la palabra que han recibido desde las iglesias, a través del internet, sino que sean traídos con lazos de amor también a través de tu Santo Espíritu, Señor, para pasar sus procesos de aflicción, de dificultad, con paciencia, acompañados, orando los unos por los otros, recibiendo confirmación en su fe si es que se han convertido y entrando, Señor, en la comunión de entre hermanos, haciéndose miembros, bautizándose los que se deben bautizar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu testimonio de ellos como creyentes en Cristo, y haciendo que los que se han alejado del Evangelio se restauren de nuevo a la comunión contigo, y los que en este tiempo han sido llamados precisamente como en este texto, tú nos permitas orar por ellos y aconsejarlos para salvar a un alma, Señor, como dice tu palabra, de muerte y cubrir multitud de pecados. Este es el tiempo, Santo Señor. Tal vez los creyentes verdaderos no puedan, algunos por restricciones de edad, otros por cuestiones de salud, si están pasando dificultades, pero los que no han vuelto a congregarse si lo eran creyentes, y que los que no son creyentes y han escuchado tu evangelio, vengan, Señor, corran, Santo Rey. Y como cantábamos hace un momento, Señor, esa canción inspirada en uno de tus salmos, vengan deseando la habitación de tu casa, deseando la comunión contigo, deseando la congregación con otros hermanos, deseando percibir tu presencia en medio de nosotros, oh Santo Señor, y siendo por ti ministrados. Trae con lazos de amor, trae con cuerdas de amor, Señor, trae las personas, según los protocolos que nos han pedido, 50 personas máximo, Señor, pero trae tú a los que han de ser ministrados por ti y a través de los cuales nosotros también hemos de ser ministrados, oh Santo Señor, ayudándonos tú a mostrar cómo orar por ellos y cómo aconsejarlos y cómo servirles. Que sean bendecidos, que seamos bendecidos, que estemos gozosos, que estemos alegres, que estemos festivos y al mismo tiempo que seamos responsables, y que tú nos cuides, nos guardes y nos sostengas y nos sustentes y nos alientes y nos acompañes en medio de cada proceso, sanándonos, restaurándonos y bendiciéndonos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno.
Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos entonces, con el favor del Señor, el domingo, quienes puedan estar virtualmente. Bendiciones.